Bienvenidos una vez más a este programa Profesando Nuestra Fe. Y como todos ustedes saben, aparte de las historias que yo hago en este canal, también tengo por invitados personas que van a introducir las profecías. Y ahora nos encontramos en el capítulo de Daniel, profetizando las profecías de Daniel. Ya hicimos el sueño de Nabucodonosor y ahora tenemos a nuestro querido hermano Luis León, que nos acompaña de Vendrell, Tarragona, en España. Y él es un hermano muy querido, lo he conocido personalmente y he convivido con él en la iglesia en Suiza durante varios años. Y él es un hermano muy, muy querido en la fe, anciano de iglesia por muchos años, y le doy la bienvenida a Luis León. Bienvenido, Luis León, a este canal. ¿Qué tal, mi hermano John? Estoy muy contento, muy agradecido a Dios por vernos de nuevo, por la entrevista, por el deseo de hacer las cosas que son para vida eterna y que Dios te bendiga grandemente. Y estoy muy contento de estar aquí en este panel para lo que quieras preguntarme. Muy bien, querido Luis, muchas gracias. Y hablando un poco de las profecías. El primer invitado fue del sueño de Nabucodonosor, en el cual él explicó la estatua de Nabucodonosor, incluyendo la cabeza de oro, completamente hacia los pies. Y hoy nos toca hablar de las cuatro bestias. Luis, yo te quería preguntar, ¿qué similitud hay entre la profecía de las cuatro bestias con el sueño de Nabucodonosor? Bueno, mi hermano, es una buena pregunta y como tú sabes y la gente que va a ver este programa sabe, hay una similitud, hay un paralelo y significa casi lo mismo. Es importante que el sueño que tuvo Nabucodonosor y se lo descifró un profeta de Dios como Daniel, él dijo muy claro que era el futuro revelado para el pueblo de Dios y para este hombre, ¿no? Y cuando Daniel le dijo lo que significaba esta estatua, que tenía algunas partes, él fue claro y le dijo que la cabeza de oro representaba a él mismo, a Nabucodonosor en ese tiempo, y que significaba el imperio babilónico. Eh, lo que era la plata o el pecho era el reino de Media y de Persia, que vendría después. Ya me imagino cómo se debe haber sentido el rey cuando supo que después venía otro reino. Cuando llega al vientre, el bronce, Daniel le dijo muy claro al rey Nabucodonosor que significaba otro imperio, que era Grecia. Y cuando llega a los pies, que era de hierro, le dijo que era otro reino. O sea, le describe cuatro reinos y también le describe, porque en la estatua esta había los pies con barro y hierro. Y le describen que era
la Unión Europea, que lo sabemos nosotros y que ellos nunca se iban a unir porque el barro con el hierro no se unen. Pero también le describe, ¿no? La piedra que se desprende de arriba y da a los pies y se viene todo abajo. Impresionante que la piedra da a los pies, o sea, lo último. Y eso significaba a Jesús, que es una bendición que nosotros ahora sepamos. Pero eso era lo que Daniel le dijo cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño que se sorprendió con esta estatua. Pero, ¿qué Daniel 7? Daniel 7 es importante porque describe una visión de cuatro bestias que representan imperios mundiales, los mismos que te he dicho y que le dijo Daniel a Nabucodonosor. Y es importante que culmina en el establecimiento del reino eterno de Dios. Eso es lo que significa también Daniel 7 y es un paralelo importantísimo. Este capítulo predice, querido hermano, eventos desde la época de Daniel hasta el fin de los tiempos, incluyendo la venida del Hijo del Hombre, quien recibe el dominio eterno. Su Amén. importancia radica en la profecía sobre los reinos terrenales y juicio divino y la eventual entrega del reino a los santos. Qué lindo, querido hermano. Sí. Ofreciendo así una perspectiva de esperanza y advertencia para los creyentes de este tiempo. Y esos Ahora, creyentes de este tiempo somos nosotros. claro que sí. Yo estaba por preguntarte, ¿por qué Dios le envía este sueño a Nabucodonosor, a un rey pagano, y luego le manda lo mismo a Daniel, pero en otra forma? Son cuatro reinos en la estatua y también son cuatro bestias, pero ahora le manda el mismo mensaje, pero a Daniel. ¿Por qué manda lo mismo dos veces? Bueno, a Nabucodonosor le envía porque él, como dice la palabra, estaba en todo su apogeo. Estaba en los momentos más cumbre de su imperio, de su reinado, ¿no? Y como tú sabes, cuando las personas están en el poder, no lo quieren dejar, ¿no? Y el Señor le muestra a Daniel todo lo que iba a pasar y que este rey que el Señor quería tocarlo, tocar su corazón y saber que había llegado ahí como rey de uno de los más grandes imperios. No era porque él era fuerte, porque él era el más malo, el más carnicero de ese tiempo, sino porque Dios le había dado ese reino, pero asimismo, como todo pasa, también ese reino tenía que pasar. Y para Daniel le muestra al profeta de Dios el futuro y se lo muestra con anticipación para que él vea que Dios es Dios. Pero como te digo, a Daniel, perdón, a Nabucodonosor le muestra porque él estaba inquieto, inquieto, ¿no? Y el decirle ese sueño y que vea que ahí en su imperio ahí había un hombre de Dios que era de veramente convencido de que hay un Dios sobre la tierra y por eso lo puso donde él estaba. Y la otra pregunta es, ¿por qué le muestra a Daniel otra vez lo mismo prácticamente, ¿no? Y nosotros sabemos que cuando el Señor muestra dos y tres veces lo mismo es porque la visión es certera.
todo lo que iba a pasar es certero porque nuestro Dios no miente. Y le muestra en el tiempo de Daniel la visión de Daniel 7 de las cuatro bestias, porque quería que ahora el profeta esté convencido de que muy pronto iba a venir otro reino, que ese iba a pasar y él sepa que de veramente lo que el Señor profetiza se cumple. Pero él parece que no lo quiso aceptar porque él hace una estatua según el sueño, pero no lo hace con los diferentes metales, sino que lo hace todo de oro entero y luego obliga a la gente a postrarse delante de la estatua. Quiere decir que en ese momento no creyó en lo que Daniel estaba diciendo, ¿no? Al momento, como los cristianos de ahora que al momento creen, pero después poco a poco se van olvidando, se van olvidando. Entonces él cree inicialmente, pero después que le pasa la emoción, como se dice, eh, pasa lo mismo que le pasa a los hombres que no quieren dejar de Aceptar. reinar, siempre estarán atrás del poder y la prueba es que él hace una imagen de 30 Codos. metros en dura y obliga, como tú has dicho, a que todos la adoren. Es impresionante cómo el hombre no se acuerda cuando está en el poder de un Dios. Y como tú dices, al principio creyó, pero después se le olvida y este hombre que lo vamos a ver en el cielo o cuando el Señor venga, otra vez se queda sorprendido porque el Dios de los cielos le va otra vez a sorprender. Sí, le sorprendió dos veces, ¿no? Le sorprendió cuando le sucede con lo del horno de fuego y también lo sorprende cuando él recibe la locura. O sea, él tiene dos etapas en su vida que le crece el orgullo en su corazón y por un momento se olvida del Dios del cielo, ¿no? Es que lo sorprende muchas veces porque cuando los jovencitos fueron llevados prisioneros, ¿no? Sí, Ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces, él seguramente que se dio cuenta de la valentía porque después segura que su capitán, los hombres que le rodeaban al rey, habrán hablado con el rey de la valentía de estos muchachos, ¿no? Al no quererse contaminar con la comida del rey, ¿no? A desobedecer por los principios que ellos tenían. Y entonces cuando después de los 10 días estos chicos van al lado del rey y los presentan, ves que tienen una sabiduría impresionante que no tenían toda esa gente, los jóvenes o los mentirosos que tenía ahí al lado, ¿no? claro. Entonces es la primera vez que se queda sorprendido, pero después el Señor le va a mostrar muchas cosas, porque él le hablan de Jeremías, ¿no? De cómo ya el Señor le había dado las profecías para que él conquiste Jerusalén y todas esas cosas. Y con el sueño que él tuvo, se queda más impresionado, pero después se olvida. Después con lo de la locura, con lo de la estatua, primero con lo de la estatua que él hace, del horno de fuego y la locura, es que cómo el hombre se olvida de todo lo que hace el Señor, ¿no?
nos sorprendemos, vamos a los pies del Señor, pero después nos olvidamos de cómo el Señor nos ama y nos hace ver de que Él es Dios, que Él está ahí, ¿no? Y volviendo otra vez a lo de las cuatro bestias, eh, ¿cómo se ha cumplido esta visión que tuvo Daniel de las cuatro bestias según la historia, no según lo que está diciendo la profecía, pero sabemos que la profecía fue dicha, sabemos que la profecía se cumplió con la historia, pero si puedes resumir en tus propias palabras cómo se cumplió, desde el reino de Babilonia hasta la época en que estamos viviendo ahora. Bueno, es importante de ver, ¿no? Este paralelismo, pero ya acá en las cuatro bestias de Daniel 7 que se cumple porque primeramente Daniel ve a a un león que tenía las Ah, alas de águila, ¿no? eh, Y como 600 años, 539 años, el año 539 coge el mando Nabucodonosor, ¿no? ujú, Y nosotros sabemos que el león representa a el animal más fuerte, más feroz, ¿no? Y eso era lo que representaba este reino de Babilonia. Y también el águila, ¿no? El águila era una de las aves, una de las mejores, ¿no? En lo que tiene que ver a aves. Y qué lindo, ¿no? Como la visión que le muestra el Señor por medio del león y con alas de águila representaba exactamente a Babilonia, ¿no? Entonces vemos también que este imperio babilónico tenía a Nabucodonosor, Nabonido, Belsasar, que ahí fue donde el imperio persa toma el poder, ¿no? ujú, Y es importante que estos babilones eran fieros, fieros y no habían terminado con los asirios, que eran también muy fieros, pero ellos no se quedaban atrás. Y esa era la representación de león y con brazos de águila. Y también te dice la palabra de Dios con corazón humano, ujú, ¿no? Es impresionante. Pero después también el profeta ve a un oso que camina, pero con el lomo un poco más alto que el otro, ¿no? Y también lleva tres costillas, aparentemente son tres costillas que esto de ese oso fuerte que ve Daniel y que camina un poco más alto, significaba de que era un imperio Zusammen, como dicen en alemán, ¿no? juntos, sí, sí, Unidos, ¿no? unidos. Unidos como eran los medos y los persas, unos más poderosos que los otros, pero unidos siempre. Y las tres costillas era porque ellos habían terminado de conquistar el este de Babilonia, habían conquistado Egipto y también Etiopía, si no me equivoco, ¿no? Ujú, Entonces eran las tres costillas que llevaban, ¿no? Y también vemos que siguiendo en paralelo con la estatua, el bronce representaba a lo que Daniel 7 el profeta vio en Daniel 7
que era un leopardo, que significa velocidad, ¿no? Un Wow, leopardo que significa velocidad, pero tenía este leopardo cuatro cabezas, me imagino. ¿no? Es impresionante cómo el imperio griego, con su primer rey, el Alejandro el Magno, que el hombre murió muy jovencito, 32, 33 años, y no tenía descendencia. A la muerte de este hombre, el Alejandro Magno, después de haber conquistado de una manera, pero veloz, veloz como lo representa el leopardo, ¿no? Cogen los cuatro generales, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y, perdón que me están, Ujú. ¿no? Cuatro generales que se fueron extendiendo eh, también muy rápido, ¿no? Entonces, después de este imperio griego, como hemos dicho, con Alejandro Magno y sus cuatro generales, representados por el leopardo y, y las cuatro cabezas, viene el imperio romano, el imperio romano que representaba al hierro, a los hierros, ¿no? De la estatua de Daniel 2. Sí, Qué importante que esta bestia era una bestia, pero que lo pisoteaba todo, ¿no? Lo pisoteaba todo, lo destruía todo, una fuerza poderosísima como es el hierro y todo un paralelo impresionante, ¿no? wow, Bien, vemos que después de esa bestia hay 10 cuernos que representaban las 10 tribus bárbaras y uno sobresalía que nosotros sabemos quién es, ¿no? El cuerno pequeño que representa a la Roma papal, ¿no? La Roma papal, pero pienso que ese es otro tema, ¿no? sí. Bueno, mira, interesante, ¿verdad? Todo lo que la similitud con el sueño de Nabucodonosor, a lo que Dios le revela a Daniel. Y todo lo que hemos hablado se ha cumplido, Luis. Amén. Se ha cumplido. No, no es que Dios manda una profecía y todavía estamos esperando su cumplimiento. Podemos ver que todo ya se ha cumplido y faltan cosas por cumplirse, pero son detalles muy pequeños que faltarían para, pues, para la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Entonces, una vez más, yo te doy las gracias porque hemos podido aprender y hemos podido mirar más de cerca la similitud de verdad entre el sueño de Nabucodonosor y las cuatro bestias. Y luego vamos a seguir hablando de, pues, de las otras profecías que faltarían, que serían las 70 semanas y eso sería ya para un próximo programa. Así que yo te doy las gracias, Luis, por acompañarnos en este programa y que Dios te bendiga. Muy bien, querido John, también decirle a los oyentes que estemos preparados porque como tú has dicho y lo dice la palabra de Dios, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido y lo que queda es una pequeña cosa. Y vemos cómo el gran poder de amor que tiene nuestro Dios para con nosotros, que estemos siempre atentos y que cada día esperemos la venida de nuestro Dios. Muchísimas gracias, hermano John, y que Dios os bendiga a todos los que van a ver este comentario, esta entrevista, y que sigamos adelante haciendo las cosas de la mejor manera. Cristo bien, hermano. Maranata.
Que Dios los bendiga.